con la porción del Salmo que les compartía durante la oración. Bueno, pues es tiempo de empezar ya la lección de esta noche, la segunda parte de codependencia, lección número 4, y voy a pedirles que si tienen su hoja, la tengan a la mano para poder llenar los espacios, y como lo hacemos siempre que quede inconclusa una lección, vamos a hacer un breve repaso para así abordar la parte final de la lección que nos quedó pendiente la semana pasada. Ok, me gustaría empezar con el versículo de memoria. Un versículo que se puede decir es para tomar conciencia. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y usted dirá, no, yo no disputo con Dios. Yo todo lo que Él me dice lo hago. Siempre lo obedezco. Sigo sus preceptos. Nunca me controla mi ira, ni me controla mi orgullo, ni me controla mi carácter. Siempre estoy alineado con la voluntad de Dios. Y yo le preguntaría, ¿de veras? Bueno, no siempre, hermano, pues eso es disputar con Dios. Y la pregunta es retórica y es certera. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿O es necedad? ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No, no es sabiduría. Entonces, ¿por qué estamos contendiendo con él? Por eso Job releva la respuesta al que contiende con él, que responda esto. ¿Por qué? Lo que está diciendo Job, aquel que se ha atrevido a disputar con el omnipotente, así le ha ido. Y como así le ha ido, a ver que responda a esta pregunta. ¿A cuál? A la que está haciendo en el inicio del versículo. Así es que de ahí podemos memorizarlo y tenerlo muy presente. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Jehová responda a esto. El que disputa con Dios responda a esto. El que disputa con Dios responda a esto. Hermano, bien haremos usted y yo en no ser encontrados disputando con Dios. Es lo que nos está diciendo Job, allá en su capítulo 40, versículo 2. Mi prescripción pastoral es que usted aprenda este versículo y lo haga parte de su diario vivir. Y cuando el apellido se le quiera subir a la cabeza, haga una pausa, nada más de unos 3 o 4 segundos. Y recuerde este versículo. ¿Será sabiduría dejar que este impulso me domine? Híjole, si este impulso me domina, ¿no estaré yo contendiendo con el omnipotente? No voy a ser necio. Mejor voy a tomar por alto la ofensa. Y no voy a sobrereaccionar. Mejor voy a dejar que tomen ventaja de mí esta ocasión. Para que no me encuentre yo como un necio. Y tenga que contestar esta pregunta con una respuesta que me avergüence. Es una prescripción que le hago para que podamos avanzar. Ok, bueno, entonces avancemos. Habíamos visto a propósito de la lección, abordar con dependencias de las características generales de quien cumple consciente o inconscientemente con un papel independiente. Y es muy importante remarcar, cada vez que lo diga, lo voy a hacer muchas veces, muchos de nosotros no nos damos cuenta. Estamos como dormidos, no estamos despiertos a la realidad consciente de que tenemos una conducta adictiva. Producto de nuestra formación y de nuestra conducta que tenemos desde siempre. Estamos en ese encuadre en el que yo siempre fui berrinchudo y nunca tuve problemas. ¿Por qué voy a cambiar mi berrinche?
Voy a seguirme montando a mi macho. Así soy. Y no estoy consciente del pecado que estoy dejando que rija y controla mi vida. Y después se nos enseña, lo oímos, pero no lo escuchamos. Y bueno, aquí estábamos viendo la semana pasada las características en el carácter del codependiente independiente. Y dice ahí el propósito de la lección, ya sea en pareja o en cualquier relación interpersonal. Seguiría diciendo, adoptar y echar mano del recurso espiritual y no del secular, hablando del propósito de la lección, para experimentar la libertad que Dios ofrece en su consejo divino y romper así con el engaño de este siglo. Es muy importante que consideremos, alguien a quien aprecio sobremanera me envió un audio en el que, bueno, suponía estar siendo edificada. Y es un audio de unos 8 minutos, 9 minutos. Desde la primera palabra hasta la última palabra de ese audio, pura metafísica. El universo te controla, tú eres el centro del universo, no tienes que voltear a preguntarle a nadie, tú eres el que tiene las respuestas dentro de ti, es tiempo de que hagas un alto y te evalúes y despiertes a la conciencia de tu manera de vivir, cuánto le debes al universo, cuánto le debes a la madre tierra y entonces, cielos, a los 2 minutos de estarlo oyendo lo paré y le mandé una réplica a esta persona a la que aprecio sobremanera y le dije, no me asuste, ¿quién le está mandando esta enseñanza? Y se asustó y me dice, ¿por qué? Me la mandaron de tal o cual lugar. Digo, esto es pura metafísica. Y así como la metafísica entra con mensajes que pueden parecer muy positivos, así hay un cúmulo de filosofías y de enseñanzas completamente ajenas a Dios, pero que nosotros las hacemos nuestras. ¿Cómo es que podemos explicar que nuestra naturaleza en Cristo todavía practica filosofías humanas, tendencias más seculares que somos más seculares que el más secular de todos los seculares? Cuidado, debemos de tener cuidado. Es un engaño y es un engaño de este siglo. La introducción decíamos, aunque el papel de independiente es más común verlo en el sexo masculino, el femenino no se escapa también de mostrar ese tipo de conductas. Y lo etiquetábamos o le poníamos el rótulo. Si queremos saber que aquel es un independiente, en el esquema de la codependencia, pues le pondremos la etiqueta del justiciero al rescate. Tiene una firme convicción estacionada, como si fuera un hard drive, un disco duro, acomodado en su mente, de que si no comenta, si no interviene, si no influencia o si no manipula, no va a funcionar el universo. No va a funcionar la contraparte. El esposo piensa que si no interviene para ser el justiciero al rescate, la esposa no va a poder. O la esposa piensa que si ella no opina y no dice y no piensa, que el hombre no va a poder. E igual con los trabajadores, compañeros de trabajo, ¿verdad? Por eso se han tenido que hacer muchas, voy a decir, se ha tenido que echar mano de recursos institucionales en las empresas. ¿Para qué? Porque en el momento en el que tú pones aquí tus iniciales, estás enterado de lo que debes de hacer. Y si no lo haces, te atienes a las consecuencias. No necesitas que alguien te esté diciendo, y mira, ya hiciste esto, mira, ya hiciste aquello. No, tú ya pusiste tus iniciales. Eres responsable a partir de ahí. No es responsabilidad de nadie más. Pero nunca falta el que viene a rescatar. Soy el justiciero y rescatista, ¿verdad? Es el independiente. Decíamos ahí a la mitad del
del, se me fue la palabra en español, iba a decir paragraph, el párrafo, una tendencia inconsciente a ser o parecer héroe o heroína en todas las situaciones que le rodean, tanto de propios como de extraños, así de cercanos como de lejanos. Y dice, veamos detenidamente lo que le caracteriza al codependiente independiente y busquemos libertad en Cristo a esa conducta nociva y autodestructiva. Sabe que es lamentable que Dios por su gracia nos revela este conocimiento y nosotros lo oímos, pero no aplicamos lo que aprendemos. Es que tenemos un corazón de piedra. Es que tenemos una conciencia, como dice, creo que Hebreos, cauterizada. Y la enseñanza es, caray, clara y obvia, pero parece que no hay un receptor con la sensibilidad espiritual para aprender y aplicar las verdades. Seguimos viendo entonces ya el listado de las características del codependiente independiente, ¿verdad? Y decía, esta conducta la ejercen aquellos que buscan o esperan, y aquí ya me voy rapidito, protagonismo resolutivo y decisional, involucrándose en cada situación que se encuentra. Y cuando no la encuentra, va y la busca. Es ese individuo, es esa persona que va y pregunta, porque lo que está haciendo es buscando qué opinión puede abonar a la situación. No pregunta porque tenga un interés genuino, ¿verdad? No es una pregunta sana, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Pues bien. ¿Por qué dices que bien? Bueno, porque dentro de lo que cabe, pues sí, alcancé a hacer esto, y alcancé a hacer esto, y alcancé a hacer aquello. Ah, y no fuiste a hacer esto otro, ¿verdad? Bueno, no alcancé a hacerlo. ¿Y por qué no fuiste a hacerlo? Creo que ya es la tercera vez que tenías que haberlo hecho y no lo hiciste. No le vino la oportunidad de intervenir, pero fue y la buscó. Fue y la buscó. Autoimpone el cumplimiento de sus responsabilidades de otros. Dice, autoimponerse, al cumplimiento de las responsabilidades de otros. Una vez que se entera, si tomo otra vez el ejemplo que acabo de soltar, dirá, no, ¿sabes qué? Ya van 3 veces que no vas y lo haces, dámelo, yo lo voy a hacer. No, mira, mañana yo voy a estar ahí a un lado, de paso ahí y entrego eso en la oficina. No, ¿para qué? Ya, no tiene caso. Ya 3 veces quedaste a hacerlo y no lo haces, así es que dámelo. Bueno, pues tómalo. Y aquel que lo suelta, pues, es relevado en la responsabilidad. Busca o espera, decía el punto número 3, admiración de parte de otros. Y si no la consiguen, actúa defensivo y con predisposición despectiva para con aquellos. ¿Sabes cuál es el sesgo de quien busca admiración de parte de otros? Es aquella persona que participa en algo esporádicamente o ocasionalmente, pero siempre remarca que ella o él participaron, ¿verdad? Oiga, pues sabe que le quedó muy bonita la casa. Yo escogí el color, yo fui la que lo escogí, o yo fui el que lo escogí. No, si lo hubiera dejado, no, yo fui. Sí, yo fui. No, y si hubiera visto, la pintura que querían poner aquí no solamente estaba fea, era de la chafona esa y yo puse lo que faltó, yo lo puse. Porque
Ya se había presupuestado, no sé, 300, $400. Y no, esta pintura que pusimos aquí salió más de 500. Pero mire, yo fui y la puse. Yo la pagué. Y yo la escogí. Demanda admiración de parte de otros. Número 4. Situaciones adversas o de confusión en los demás. Estamos hablando de que buscan y o esperan situaciones adversas o de confusión en los demás para irrumpir en escenarios que favorezcan su ego. Siguiente, hacer notoria su sagacidad y astucia para encontrar soluciones alternativas que los demás no pueden. Ahora, tristemente, esa conducta pecaminosa es redarguida por el Espíritu Santo. En otras palabras, aquella persona tarde o temprano es apercibida. Algunas veces a través de una enseñanza como esta. Algunas otras veces por quienes le rodean. Y uno esperaría que hubiera una sensibilidad que dijera, a ver, espérate, tienes razón. Pero realmente eso nunca pasa. Al contrario, como si se les echara porras. ¿Por qué? Porque yo soy bien independiente y sí, pues yo soy el que soy. Cuidado conmigo porque aquí les voy. Aquellos que buscan y esperan saberlo todo. Aquellos que buscan y esperan notoriedad, mostrando sus complejos de superioridad, exigiendo que otros acaten sus disposiciones. Acaten sus disposiciones. Buscan y o esperan afrontar las consecuencias de los actos de otros, evitando que estos las afronten. Y eso causa precisamente esa disfunción. Eso es la codependencia, una relación disfuncional, pecaminosa. Y lo que dice el independiente, bueno, eso es lo que se supone que yo haga. Y les mencionaba el ejemplo de la mamá que todavía cree que le tiene que resolver la vida al chamaco de 17, 18 años, llevándole la tarea hasta la escuela porque se le olvidó. ¿Y por qué se la va a llevar? Pues para eso me tiene. Eso es lo que se supone que yo haga. Por eso, si no lo hago yo, ¿quién le va a ayudar al pobre bebé? Y citaba el ejemplo que he citado otras veces, ¿verdad? Muchas veces, bueno, no muchas veces, tristemente se ve, mejor dicho, que hay padres que ya tienen hijos o hijas casados, con familia y todo, y están preocupados por saber si tienen dinero. Y no están en paz hasta que se aseguran. Hijo, hija, ¿tienes para tu despensa? No, ay, qué bueno. Mira, para eso tienes a tu padre, ahí te va. Te mando ahorita el dinero. El héroe que quiere resolverlo todo. Y eso hace que se acentúe esta conducta, porque piensa que eso se supone que él haga. Él, así soy yo. Bueno, pues de eso se trata, hermano, de que ya no seamos así. Y el 3, nadie me lo tiene que agradecer, yo lo hago por mi gusto, ¿verdad? El motivo subconsciente sigue siendo en base al desempeño, dice la lección, con diferencia de que será más apreciado, tendrán más motivos para amarle. Mientras más haga, más le apreciarán y le amarán y le valorarán. Quiere tener ese protagonismo. Con lo anterior, llena temporalmente un vacío, pero se engaña al respecto, al asumir que ese es su propósito en la vida. Juegan el papel de estar a cargo, ¿verdad? Si le dan la vuelta a su lección. ¿Por qué? Porque con o sin derecho quieren ejercer una posición de autoridad y de control. Manipulación. Tienen una contralitis aguda.
de los sentimientos, las necesidades, los problemas, los deseos, las aspiraciones. ¿Y cómo lo expresan o cuál es su dicho? Tus deseos son órdenes. Tu problema es mi problema, yo me encargo. Y la consecuencia, letra A, en otros, irresponsabilidad y negligencia. Y para sí mismos, heridas emocionales y frustraciones. Ahí hacemos la pausa en la lección de todo lo que hemos aprendido. Y ya de ahí íbamos a ver el ejemplo de Primero de Reyes, capítulo 21. Y se van a sorprender. Dirá usted, oiga, pues como que esta lección de de codependencia o la descripción de lo que es un codependiente independiente la sacó de este pasaje. No necesariamente, pero tengo que decirlo. Aquí están muchos de esos rasgos, si no es que todos. Dice la palabra de Dios, estamos en Primero de Reyes. Repito, es primero, no es primera. Primero de Reyes, capítulo 21. Y mire lo que dice el versículo 1 en esta narrativa. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel. Ande pues, aparece Jezabel. Y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? No, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, ¿verdad? Imagínese usted a este hombre. Era el rey Acab. Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Después llegó Doña Pistolas. Entonces, ella escribió cartas a nombre de Acab y lo selló con su anillo y las envió a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo, apedreadlo para que muera. Versículo 11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab
que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ok. Vamos a ver lo que empieza a enseñarnos esta porción de la narrativa que acabamos de recorrer desde el versículo 1 al versículo 16. Ahí tenemos la lección en blanco. La palabra de Dios nos revela cómo hay un cuadro de completa codependencia. Si yo le pregunto a usted, en esta anécdota, en esta narrativa, podemos ver que hay una codependencia aguda. ¿Quién será el independiente y quién será el dependiente? A ver, conteste ahí en los comentarios. ¿Quién está funcionando en esta adicción como codependiente independiente y quién está funcionando como codependiente dependiente? Bueno, dice el versículo 4 que Acab estaba triste y enojado debido a que lo que él esperaba, y ya tienen ahí en la pantalla, él esperaba, no sucedió. Se acerca a Nabot, trata de negociar. Estaba Acab, se acerca a Nabot tratando de negociar respecto de la viña a la que ya le había puesto ojo el rey. Y él esperaba que, Nabot dijera, pues tratemos, rey, pues eres el rey, no te puedo decir que no. Pero no, Nabot le dice que no va a negociar, que no va a venderle la heredad de sus padres. Entonces, lo que el dependiente aquel esperaba, ya les di la respuesta, no sucedió. ¿Ok? Ante la negativa de Nabot, se autoimpone un absurdo sufrimiento. Vemos lo que dice el versículo 4, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un absurdo sufrimiento? Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Dice, y se acostó en cama. Y por eso ponemos ahí, ante la negativa de Nabot, se autoimpone un absurdo sufrimiento porque no comió. Estaba bien berrinchado. Ah, sí. Pues ahora vas a ver. Me voy a ir a mi cama y no voy a comer. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Pero con eso provoca que los radares de Jezabel se activen. Y claro, ella quiere protagonismo. Ella quiere ser la diferencia. Ella va a rescatar. Ella va a intervenir. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está decaído tu semblante? ¿Por qué está decaído tu espíritu y no comes? Realmente estaba preocupada. Dice en el versículo 5 en la lección, Jezabel interviene con un desplante autoritario cuestionándolo. A ver, ¿tú por qué estás ahí echado? ¿No ves que ya son las 7 de la mañana? Sí, bueno, pero es que de hecho hoy no voy a ir a trabajar. Y que con eso aquí hay mucho que hacer. Les decía en el devocional de ayer a las hermanas, el ser ama de casa no te tiene que hacer autoritaria, ni punzante. ¿Cómo debe ser tu palabra? Apacible. Pero no llega aquí, según el versículo 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿usted cree que esa pregunta se la hizo cariñosa y dulcemente? ¿Por qué están tan decaídos tu espíritu y no comes, mi amor?
No. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Suena más realista de acuerdo a la narrativa, ¿verdad? Autoritario cuestionándolo. Vemos que Nabot responde y luego otra vez vemos la interacción de Jezabel, versículo 7. Cuando dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel se dispone a solucionar esta situación y se dispone a solucionarla con dos órdenes. Porque ella está echada para adelante, que no puede ni quiere o tiene suficiente necedad o suficiente inconsciencia para empezar a dictar lo que se va a hacer. Pero para dictar lo que se va a hacer, bueno, de hecho ya empezó a dictarle a él lo que iba a hacer, pero ahora ella también mete manos a la obra. Y ella falsifica lo que sería visto como una orden del rey, pero realmente no es una orden del rey, es una orden de ella. Pero le quita el... A ver, échame tu anillo. Ya tengo aquí las cartas. Pues no sé dónde está. Pues ve, búscalo y tráemelo. Y ahí viene acá, ¿verdad? Y toma. Aquí está, pues, ándale. ¿Pueden notarlo? De repente tenemos un papel de codependencia en donde la independiente es la mujer, como en el caso del ejemplo que estamos viendo. Y hay de aquel pobre esposo que quiera decir algo porque arde Troya. Arde Troya. ¿Eres tú rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y dice el versículo 8, entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, fíjese, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Así es que vemos que aquí tenemos a esta codependiente independiente, le dicta lo que Acab debe hacer, es lo que debe poner en los espacios en blanco, y le informa lo que ella hará. Tú vas, haces esto, yo vengo y hago esto y esto otro, y así lo vamos a solucionar. Del 8 al 13, en la lectura que leímos, dice Jezabel toma la iniciativa. Y no solo planea, sino también ejecuta parte de su plan. Es lo que leímos en los versículos del 8 al 13. Versículo 14. Jezabel recibe notificación de la muerte de Nabal, haciendo evidente su logro. Le funcionó el plan a la heroína. Le funcionó el plan a la que rescató a su esposo. ¿Usted cómo cree que se sentía? ¡Oh! Cero sensibilidad. De hecho, ya estaba esperando que le hablaran y le reportaran el resultado. Versículo 15. Jezabel entrega la solución conseguida a Acab y luego otra vez le ordena lo que va a hacer. Mire el versículo 15. Cuando Jezabel oyó de que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, ahí vienen las órdenes. Otra vez la manipulación y la dictadura en todo su esplendor. Caray, podría haber llegado y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Nabot? Pues hubo resultados favorables, Nabot ya se murió y no te preocupes, ya la viña es tuya. Y el pusilánime de Nabot tal vez habría dicho, bueno, pues... el pusilánime de Acab probablemente habría dicho, bueno, pues, qué bueno que funcionó, gracias. Pero no, ahí viene la orden. Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y pues, sigue la metralleta de órdenes y de disposiciones. Yo no sé de usted, hermana, pero
Le estoy enseñando, la estoy instruyendo. Y en alguna ocasión, aconsejando el matrimonio, es cierto, la queja de la hermana era: ay, es que este hombre es un pasguato. Y así, apocado y pusilánime, el hombre me dijo: yo no era así, hermano. Pero pues si le digo que no, se me arma. Entonces, por llevar la fiesta en paz, pues ya mejor me quedo. Así como los plátanos, ¿verdad? Porque es orden tras orden, tras orden, tras orden, tras orden. Dictatorialmente. Versículo 16. Acab, sorprendido, pero ya complacido, toma posesión de la viña. Mira lo que dice el versículo 16. Y viendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña. Está bien obediente, ¿verdad? De Nabot, de Jezreel, para tomar posesión de ella. Y si tiene tiempo, lea el desenlace del capítulo, a partir del versículo 17. Pero ahorita lo que queremos ver es esa inclinación tan marcada de la conducta de una codependiente independiente. No piense en alguien más, piense solamente en usted. ¿Ok? Avanzamos con el ejemplo de Marcos 9, 38 y 40. Y son nada más 2 versículos. Y mire que es una conducta tan cercana al maestro, que el maestro tiene que tomar cartas en el asunto y calmar a este su discípulo, que por cierto es un discípulo que goza de una reputación admirable, pero que no se libra de este cuadro de conducta adictiva. Marcos 9, 38 al 40, dice la palabra de Dios. Si lo tiene usted, léalo con su vista mientras yo lo leo. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos sigue, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí vemos un cuadro en donde en la función ministerial del maestro y sus discípulos, aquel discípulo acababa de recibir la enseñanza de que el que habría de ser mayor entre ellos tendría que ser el que sirviera. El maestro acababa de tomar a un niño y ponerlo en sus piernas y dice: el que no reciba mi nombre como un niño, no entrará al reino de los cielos. Y en ese cuadro, Juan viene y le trae un reporte al maestro. Vea lo sublime de la temática de lo que está sucediendo. Cuando Marcos escribe, está por así decirlo, enfocado en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en su benignidad, en su ministerio de hacer el bien a otros. Pero en medio de eso aparece Juan con una conducta poco digna de un hijo de Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y vemos en el 9 al 38, 44, la disertación entre Juan y Jesús, dice la lección.
El maestro amonesta la actitud de Juan, porque es una actitud independiente. Versículo 38 dice, Juan notifica al maestro su intento de censura sobre alguien más. Maestro, por ahí anda alguien que pues a mí se me hace como que no, y pues se lo prohibimos. Ahí está su intento de censura. Juan que tiene que andar averiguando lo que otro está haciendo o intentando hacer. Pero les dice, lo decía la lección, ¿verdad? A veces la situación no le viene, pero la buscan. ¿Ok? Prohibiéndole procederes. Porque dice, aquel no nos sigue. Y él piensa que es una advertencia sana para romper el esquema de independiente. Porque dice, no nos sigue. Ya con eso tiene para que yo tenga razón en calmarlo. Espérate. Versículo 39, la instrucción clara del maestro, cuando dice, no se lo prohibáis. Entonces, Juan se queda, Juan recibe su exhortación. En otras palabras, es válido que en un momento dado, si la situación le hubiese llegado a Juan y ve a que para él es un extraño, que de alguna manera está beneficiando y funcionando como si fuera del ministerio, pero no lo conoce y es extraño, esa inquietud es válida y es humana. Pero y lo vamos a ver en la siguiente lección, en una actitud interdependiente, Juan debió acercarse al maestro y decirle, maestro, nosotros aquí en el grupo todos nos conocemos, pero hay alguien que también está echando fuera demonios y no es de los de nosotros. ¿Por qué no me dices lo que debo hacer, Señor? No. No. Yo ahorita voy a solucionar ese problema. A ver, háganse un lado. Y luego viene a reportárselo al maestro, muy oriondo, como diciendo, ahorita me va a decir el maestro, bien hecho, Juan, eres de los que le echas ganas. Tú sí eres de los, cuidado contigo. Pero no. Se queda helado cuando el Señor le dice, no se lo prohibáis. Y Juan recibe su exhortación. Versículo 40. Disposición del maestro que está ajena a los procederes de intervención del rescatista. En otras palabras, el rescatista fue a buscar reflector y lo que ganó por la exhortación del maestro fue una exhortación. Y entonces ya Juanito se quedó calladito. Avanzando entonces con la conclusión de la lección, podemos decir que tenemos que tener cuidado. La conducta del codependiente independiente abona resultantemente una ofensa adicional a Dios. Usted debe saber esto, hermano. Hermana, por favor, atienda. Esta es la voz de Dios enseñándole. Ponga atención. La conducta del codependiente independiente abona resultantemente una ofensa adicional al único que tiene la potestad, la soberanía y la autoridad para cambiar, ajustar y o transformar tanto la circunstancia externa como la condición interna del hombre. Dicho en otras palabras más simples, cuando usted persiste con una conducta de independiente y de héroe o de heroína, lo que usted está haciendo es haciendo el papel de Dios. Bueno, lo que está pretendiendo hacer es pretender que usted es Dios.
porque se la pasa dictándole a los demás. ¿Por qué? Porque usted es el que quiere el reflector. ¿Por qué? Porque usted quiere la notoriedad. Y brinca adelante en esa dirección. Por eso digo que abona resultantemente una ofensa adicional al único. ¿Quién es ese único? Dios, nuestro Dios Todopoderoso. El único que tiene la potestad, la soberanía y la autoridad para cambiar, ajustar o transformar tanto la circunstancia externa como la condición interna del hombre. Ontológicamente hablando, por supuesto, es decir, el Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él, dice la conclusión, es un Dios celoso. En otras palabras, no quiere usted hacerla de Dios. Está metiéndose con una función que solo a Dios le corresponde. Y Dios no quiere que nadie intervenga en lo que a Él le corresponde. Solamente Él. Interdependencia. Opción que Dios nos ofrece en su consejo divino. Será el tema de la próxima lección. ¿Verdad? Y ahí terminamos con la lección número 4 de codependencia. Si tiene usted alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o desea que le amplíe un poquito más algún concepto, se lo aclare con toda confianza, búsqueme vía texto o envíe un correo electrónico a la dirección de la iglesia, ¿verdad? iglesiabbsg@gmail.com y con todo gusto me buscaré la oportunidad de contestar cada pregunta, cada comentario que haya. Si es más cercano y tiene mi número telefónico, no duden en marcarme, mandarme un texto y estaremos atendiendo. Pero tengamos cuidado. La codependencia es un pecado tan flagrante como el que más. Y no podemos permitirnos estar en esa hamaca, relajados, tendidos ahí diciendo, bueno, pues aquí voy a estar bien a gusto. No aplica. No aplica para un hijo de Dios. No es algo que podamos nosotros permitirnos, ¿verdad? Oremos para concluir esta lección. Señor y Padre nuestro, nos entregamos a ti y anticipamos la bendición que será el aprender de la interdependencia, que tiene que ver precisamente con una dependencia directa de ti antes que de nadie. Y concédenos, Señor, entender que no es sabio contender contra el omnipotente. Y si hay alguno que ha disputado con Dios, dice Job que responda a esto, pero le fue tan mal que ni siquiera puede responder. Líbranos de meternos contigo, Señor. Y que esta enseñanza marque nuestro corazón y nuestra conciencia para traer honra y gloria a tu precioso nombre y relevar nuestra conducta independiente alrededor de los nuestros en todo lo que vale. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Terminamos entonces ahí. Dios les bendiga. Estaremos en contacto próximo mañana con los varones en la aplicación de Zoom y el domingo a las 12 del día. Estén muy bien. Hasta luego.